del corazón, primeramente, tenemos que hablar de dónde se desarrolla y de cuál es su línea germinativa. En el caso del corazón, tenemos que hablar netamente del mesodermo. El mesodermo, a pesar de ser, bueno, es una de las líneas germinativas las cuales va a formar varios órganos muy importantes. Entonces, ¿dónde ocurre la formación del corazón primeramente? Como pueden ver esta imagen, tenemos cuatro figuras y específicamente el corazón se desarrolla en este segmento que voy a señalar en este instante. Ese segmento. ¿Y cómo se llama ese segmento? Se llama celoma pericardio. Y ahí se va a encontrar el área de la placa cardiógena. Ese es su lugar de nacimiento del corazón. Y como pueden ver, se va a formar de esta manera. Específicamente de esta manera, aquí yo lo esquematicé, tenemos cuatro pasos. Este es el paso 1, el paso 2, el paso 3 y el paso 4. Entonces, en el paso 1, ¿qué es lo que vemos? Por si acaso, todo esto de aquí, lo que estamos viendo es mesodermo. El mesodermo es un tipo de epitelio, es un tipo de masa en la cual se va a organizar. En un principio es bien desorganizado, pero a medida que vaya formándose en la región de la placa cardiógena, se van a ir acomodando. ¿Cuál es su primer estadio? Primero van a formar acúmulos angiogénicos. ¿Qué son los acúmulos angiogénicos? Los acúmulos angiogénicos no son más que las células organizándose en relación, bueno, en diferentes estructuras. Entonces, como lo pueden ver ahí, van a ir poco a poco organizándose las células formando acúmulos angiogénicos. Ahora, estos acúmulos angiogénicos, que son nada más que células, que son células del mesodermo, van a agruparse de esta manera y van a formar islotes sanguíneos. Como pueden ver, vamos a tener varios islotes sanguíneos que se van a formar en lo largo del mesodermo. Y posteriormente, esos islotes sanguíneos se van a diferenciar. Se van a diferenciar en dos partes, una porción periférica y una porción central. Ahora, la porción periférica se va a diferenciar ¿en qué? En los vasos sanguíneos. Y la porción central se va a diferenciar en la sangre primitiva. Entonces, en resumen, podemos decir de que el corazón se forma a partir de los vasos sanguíneos, ya que estos vasos sanguíneos, ¿cómo se forman? Primero, van a formar los acúmulos angiogénicos, que son nada más que células del mesodermo. Estas células del mesodermo van a empezar a agruparse y a formar islotes sanguíneos. Estos islotes sanguíneos van a empezar a diferenciarse. La parte de la periferia va a formar los vasos sanguíneos primitivos y la parte del medio va a formar la sangre primitiva. Una vez dicho esto, estos vasos sanguíneos primitivos, en la región específicamente del área de la placa cardiógena, va a formar dos tubos epiteliales, que lo vamos a tener de esta manera. Y aquí también tenemos una imagen, más abajo lo puse, pero son dos tubos epiteliales y estos dos tubos epiteliales se van a unir. ¿Formando qué? Formando el primordio del corazón. Y el primordio del corazón lo vamos a ver de esta manera. Este es el primordio del corazón. Como pueden ver, ya ha habido la fusión de los dos tubos endoteliales. Ahora, una vez que ya sabemos eso, tenemos que hablar de la rotación del corazón. En un principio, el corazón se encuentra, como pueden ver aquí, tenemos un disco bilaminar que está en etapas muy precoces del desarrollo. Esto ya lo avanzaron en el primer rote. Ya saben que aquí está la línea primitiva, aquí está el nodo primitivo, con el nódulo primitivo. Por encima teníamos aquí a la formación del tubo neural, ¿cierto? Bueno, eso todavía recién lo van a ver. Y por encima, ¿qué teníamos? El área de la placa cardiógena. Eso igual lo van a ver después en desarrollo de los telomas. Pero ahorita es importante que sepan que se encuentra en la parte más cefálica de todo el disco bilaminar. Ahora, una vez dicho esto, tenemos que hablar de su rotación. Y aquí hay una pregunta importante que siempre, bueno, que casi siempre o a veces entra en los parciales, que es ¿cuánto de rotación tiene el corazón? Como pueden ver, en un principio el corazón está por encima. ¿Está por encima de qué? Tanto del mesodermo, del endodermo, como del ectodermo, que es esta región. Pero va a haber una rotación que lo va a mandar tanto hacia adelante como hacia abajo. Como pueden ver aquí,
está por encima de de las tres líneas germinativas, luego va a estar por delante, luego va a estar casi al medio y al final se va a encontrar en esta región. Va a estar por debajo de la membrana bucofaringea y por delante del intestino cefálico. Pero, en palabras simples, simplemente va a haber una rotación de 180 grados. Esa va a ser la rotación de 180 grados. Una vez más aquí, lo esquematizamos. Va a estar por delante de la lámina procordal o la membrana bucofaringea y va a haber la rotación, que va a ser específicamente así, de esta manera. Y en general, esta es la pregunta de examen. ¿Cuántos grados rota el corazón primitivo? Que es 180 grados. Eso lo he visto en varios exámenes y puede que entre mañana. Ahora, una vez dicho esto, vamos con las siguientes partes del tubo cardíaco. Esta parte es importante, porque de igual manera puede ingresar a su examen. En la formación del tubo neural tenemos 4 dilataciones y 3 conductos. Eso es lo que tienen que saber. Las 4 dilataciones y los 3 conductos. Entonces, ¿cuáles son las 4 dilataciones? Como pueden ver aquí tenemos un tubo cardíaco. Ahora, ¿saben qué es lo interesante de esto? Lo interesante, bueno, primero vamos a delimitar las dilataciones y las estrecheces. Tenemos la primera dilatación, que es esta. ¿Cómo se llama esa dilatación? Se va a llamar el bulbo arterial. Y de ahí simplemente se van a formar las dos arterias importantes, tanto la arteria aorta y la arteria pulmonar. ¿Qué más? Después de esta dilatación tenemos la segunda dilatación, que es esta. Y esta dilatación se denomina ventrículo primitivo. Posterior a la segunda dilatación tenemos la tercera dilatación, que es la aurícula primitiva. Y debajo de la aurícula primitiva, que es la tercera dilatación, tenemos la cuarta dilatación, que es el seno venoso. Ahora, como pueden ver, en el desarrollo del corazón, en un principio, el ventrículo está por encima de las aurículas. Un poco raro, ¿cierto? Ya que en un corazón normal, los ventrículos tendrían que estar abajo. Pero eso lo vamos a ver enseguida. ¿Cómo es que adquiere su conformación de un adulto? Entonces, no se olviden esta parte, puede que entre cuál es la tercera dilatación del tubo endocárdico. Y como ya saben, las 4 dilataciones directamente le ponen las aurículas. Si les preguntan la primera, le ponen el bulbo arterial. Ahora vamos con las estrecheces. Las estrecheces no son más que las comunicaciones que van a tener las diferentes dilataciones. Entonces, tenemos 3 conductos o 3 estrecheces. Tenemos un conducto o canal bulboventricular que está en esta región. Y este canal bulboventricular se va a encargar de comunicar tanto al bulbo arterial como al ventrículo primitivo. Entonces, si les entra su examen, ¿cuáles cavidades comunica el canal bulbo arterial? Ya saben que tienen que poner tanto el bulbo arterial como el ventrículo primitivo. Vamos con la segunda estrechez, que se denomina canal aurículo-ventricular. Esto ya es más simple, ya que por lógica lo pueden saber, que simplemente comunica las dos cavidades, tanto las aurículas como a los ventrículos. Por eso se denomina canal aurículo-ventricular. Y tenemos un canal aurículo-sinusal, que va a comunicar a la aurícula con el seno venoso, que es estos dos. Ahora, aquí igual viene otra pregunta importante, que puede que entre a su examen. ¿Cuáles son las 3 venas que drenan o que llegan al seno venoso? Y son estas 3 de aquí. Que les voy a pasar los diapos, bueno, los dibujos que hice, que son estas 3. Estas 3 sí tienen que saber, ya que estas pueden que entre a su examen. Y simplemente son las 3 venas que llegan al seno venoso. Tenemos a la vena umbilical, a la vena vitelina u onfalomesentérica y al conducto de Cuvier o la vena cardinal común. Esas son las 3 venas importantes que llegan al seno venoso. Ahora, esto necesito que lo sepan. Bueno, ya lo saben. Lo vamos a ver después en el desarrollo del sistema vascular, que son bastante importantes, ya que cada vena se va a diferenciar en algo. Pero ahorita lo que nos interesa es cuáles son las 3 venas que llegan al seno venoso. Entonces, no se olviden, la vena vitelina, la vena umbilical y la vena cardinal común o conducto de Cuvier. Obviamente la vena vitelina también tiene otro nombre, que se denomina la vena onfalomesentérica. Listo.
Entonces, vamos con la siguiente parte. Esto es importante que lo sepan. Tanto las dilataciones, las estrecheces, como las tres venas que llegan al seno venoso. Vamos con la conformación externa. Para la conformación del corazón tenemos dos partes, una conformación externa y una conformación interna. ¿Qué es lo que vamos a ver en la conformación externa? En la conformación externa simplemente vamos a ver todo lo del exterior. Y en la conformación interna vamos a ver el tabicamiento del corazón. Vamos a ver la formación tanto de las aurículas como de los ventrículos. Pero ahorita simplemente vamos a ver la conformación externa. Entonces, como les decía en un principio, el corazón tiene forma de tubo. Ahí lo pueden ver, tiene la forma de un tubo. Pero vamos a tener un crecimiento de una de las dilataciones. ¿Cuál es esa dilatación? Es el ventrículo. El ventrículo va a tener un crecimiento mucho mayor que las aurículas, perdón, este es el ventrículo. Va a tener un crecimiento mucho mayor que las aurículas, que el seno venoso y que el bulbo arterial. Entonces, ¿cómo es que crece? Aquí se los escribí para que lo vayan leyendo, pero su mecanismo de crecimiento es que en la parte ventral va a crecer mucho más que en la parte dorsal. Por lo tanto, como hay un crecimiento ventral, va a desplazar tanto a las aurículas como al bulbo arterial hacia atrás y hacia arriba. Eso es. Ese es su mecanismo en el cual va a hacer que el corazón pase de tener la forma de un tubo a tener la forma de una U. Entonces, una vez más, el crecimiento del ventrículo en su porción ventral va a desplazar tanto a la aurícula como al seno venoso hacia arriba y hacia atrás. Y va a tener una característica de una U, o también denominada el asa cardíaca. Como pueden ver, el ventrículo, el aurícula, como estaba abajo, ahora va a irse hacia arriba. Y esa es la explicación de por qué, bueno, de cómo la aurícula ha pasado de estar abajo a estar arriba. Y este es un esquema general de cómo es el corazón antes y un después. Antes, como lo vieron, era un tubo y ahora es una asa cardíaca o con una forma de U. Y la U tiene su explicación. Tenemos que la rama ventral, bueno, tenemos tres ramas. Tenemos una rama ventral, una rama dorsal y una porción convexa. ¿Qué va a formar la rama ventral? La rama ventral, que está esquematizado como la parte inicial de la U, va a conformar ¿qué? El bulbo arterial. Entonces ahí lo escribimos. Bulbo arterial. Listo. Entonces, ahora la parte cóncava de nuestra U va a estar representada por los ventrículos. Ventrículos. Listo. Y por último, la parte dorsal de la U va a estar representada por dos estructuras. Va a estar tanto las aurículas como el seno venoso. Y ya tenemos un esquema de cómo va a ser el corazón ahora. Vayamos con la segunda parte. Seguimos con la configuración externa. Ahora, esta parte es un poco compleja, así que necesito que presten atención. Tenemos dos incorporaciones. La incorporación, bueno, primero tenemos la incorporación de la vena pulmonar a la aurícula izquierda y tenemos la incorporación del seno venoso a la aurícula derecha. Entonces, aquí tenemos varios dibujos y vamos a explicar cada uno. Y obviamente se los he escrito para que lo vayan leyendo. Está un poco más entendible, ya que en algunas partes de su libro no se entiende bien, ya que es un tema un poco complejo. Entonces, vamos con esta parte. Ahorita lo que estamos viendo en aquí es la parte dorsal del corazón. ¿Qué tenemos en la parte dorsal del corazón? Volvamos a la U. En la parte dorsal tenemos dos estructuras, tanto a las aurículas como al seno venoso. ¿Listo? Esto es al revés, lo voy a cambiar. El seno venoso está por encima y las aurículas están por debajo. Esto es el seno venoso y este de aquí son las aurículas. ¿Listo? Aquí lo voy a esquematizar una vez más. Bulbo arterial, los ventrículos, las aurículas y el seno venoso. Entonces, vamos con la incorporación del seno venoso a la aurícula derecha. En un principio, el retorno venoso
llega al corazón, pero sale del corazón, a través de las dos prolongaciones, de las tres venas que dijimos. ¿Recuerdan las tres venas? Era la vena vitelina, la vena umbilical y la vena cardinal común, en ese orden. ¿Listo? En un principio, la sangre llega bueno, va a llegar al mismo tiempo en las dos prolongaciones, pero a medida que el corazón se va desarrollando, una prolongación va a llegar mucho más que la otra. ¿Y cuál es esa prolongación? Esa es la prolongación derecha. Entonces, como en la prolongación derecha va a llegar mucho más sangre que en la izquierda, la prolongación derecha se va a hipertrofiar, o sea, va a aumentar de tamaño. Y como consecuencia de esto, la prolongación izquierda va a atrofiarse, va a disminuir de tamaño. Ese es un estadio. Vayamos con el siguiente estadio. Mientras más se va atrofiando la prolongación izquierda, va a ir diferenciándose y va a formar una vena, que es la vena oblicua o la vena de Marshall. Ahora, tenemos tres porciones. Esto es muy importante. Tenemos una porción proximal y una porción distal. ¿Listo? En la porción proximal tenemos que se va a formar el seno coronario. Y en la prolongación distal, ¿qué se va a formar? Se va a formar la vena de la aurícula izquierda o la vena de Marshall. Esa es una parte. Ahora, vayamos con la otra parte. La parte izquierda, como hemos visto, se ha atrofiado. ¿Y qué pasa con la parte derecha? Como la parte derecha se ha hipertrofiado, ahí es donde se van a formar las dos grandes venas que llegan al corazón, que son la vena cava superior y la vena cava inferior. Entonces, en resumen, podemos decirte que en un principio ambas prolongaciones tenían el mismo retorno venoso, por eso eran del mismo tamaño. Luego, la prolongación izquierda se ha atrofiado, ya que menos sangre llegaba, y la prolongación derecha se ha hipertrofiado, ya que más sangre llegaba. La prolongación izquierda, en su parte proximal, ha formado el seno coronario y en su parte distal, la vena obliqua de de la aurícula izquierda o la vena de Marshall, así también se llama. Y la prolongación derecha va a formar tanto el retorno venoso para la vena cava superior como para la vena cava inferior. Entonces, así es como tendríamos la formación de las venas cavas y de las venas, la vena de Marshall. Bueno, eso es. Ahora vamos con esta parte. Ahorita lo que estábamos viendo era algo externo. Ahora vamos a ver algo interno, que es de esta manera. Por dentro de las aurículas vamos a tener en un principio que vamos a tener dos válvulas. Una válvula del seno venoso derecho y una válvula del seno venoso izquierdo. Esto no es tan relevante, pero es un poco necesario que lo sepan para saber cómo se forma el tabicamiento de las aurículas. Entonces, en la válvula del seno venoso derecho, ¿qué ocurre? Tenemos dos porciones, una porción cefálica y una porción caudal. La porción cefálica, ¿qué va a pasar? Se va a atrofiar. No va a tener más cosas, solo se va a atrofiar. Y la porción caudal o inferior va a formar tres estructuras: el tubérculo de Lowell, la válvula de Tevesio, que es esta de aquí, y la válvula de Eustaquio. Esas tres estructuras va a formar. Ahora vamos con la válvula del seno venoso izquierdo, que es esta. Este de aquí, ahorita no es importante. Que eso quede claro que ahorita no es importante. Esto va a ser importante en el tabicamiento de la aurícula. Ahora, en ambas válvulas, en su extremo cefálico, van a confluir y van a formar un septo, que es denominado el septum spurio, o también llamado el tabique falso. Este tabique falso es importante ya que también va a formar parte del tabicamiento auricular. Y con eso tendríamos ya terminado la incorporación del seno venoso a la aurícula derecha. Vamos con esta parte, que es la incorporación del seno venoso a la aurícula izquierda. ¿Qué es lo que pasa aquí? Como pueden ver, simplemente vamos a tener la formación de las venas pulmonares, de cómo llegan. Es un poco de anatomía, las venas pulmonares llegan a la aurícula izquierda. ¿Y cómo van a formarse? A partir de una evaginación principal. Posteriormente, esa evaginación se va a dividir en dos y luego se va a dividir en cuatro. Así simplemente es la formación de las venas pulmonares. Tal vez en el libro un poco se complique, pero en resumen sería esto. Entonces, con eso ya habríamos terminado la conformación externa del corazón.
Ahora vamos con la conformación interna, que es un poco más complejo, ya que tenemos que saber tanto de los ventrículos, de las aurículas y la división entre aurículas y ventrículos. Entonces, aquí hay una pregunta de examen que puede que entre. ¿Entre qué semanas se forma el tabicamiento interno del corazón? Y esa la respuesta está aquí. Inicia en el día 27 y termina en el día 27. O sea, como han visto, va a durar exactamente 10 días el tabicamiento del corazón. Del día 27 al día 37. En el día 27 inicia y termina en el día 37. Y en ese tiempo, el embrión, bueno, inicia con un tamaño de 5 milímetros y termina con un tamaño de 17 milímetros. Entonces, si les preguntan entre qué semanas o entre qué días se encuentra el tabicamiento cardíaco, solamente ponen día 27 al día 37. Listo. Vamos ahora sí con la parte interna, que es el tabicamiento auricular, el tabicamiento ventricular, la formación de las crestas vulvares. Esto es una hoja. Lo vamos a acabar rápido. Entonces, présteme atención en este lugar. ¿Cómo ocurre? Primero, aquí tenemos ya un esbozo. Primero, esta imagen es del libro del doctor Dávalos, ahí lo pueden ver, y esto lo he sacado de internet. Vamos a delimitar las cavidades. Tenemos al ventrículo, tenemos a la aurícula, que está aquí, y tenemos al seno venoso. Y aquí que teníamos al bulbo arterial. Entonces, este es el bulbo arterial, estos son los ventrículos, esta es la aurícula, y este es el seno venoso. Listo, una vez delimitado el corazón, ya podemos empezar a tabicarlo, ya que eso es lo que vamos a hacer. Tabicar cada cavidad del corazón. Entonces, vamos a empezar con el tabicamiento del conducto aurículo-ventricular. Esto lo pueden leer, les voy a pasar. Pero, ¿cómo es que ocurre el tabicamiento? En un principio, como pueden ver aquí, una vez más lo voy a poner, aurícula, ventrículo, bulbo arterial y seno venoso. Entonces, vamos a formar una cavidad, vamos a formar un septo que va a dividir a la aurícula del ventrículo, pero no lo va a dividir completamente. ¿Y cómo es que se forma ese septum? Se va a formar a partir de dos estructuras, que son las almohadillas endocárdicas. Estas estructuras de aquí que vemos son las almohadillas endocárdicas. Estas van a crecer. Vamos a tener una almohadilla endocárdica dorsal y una almohadilla endocárdica ventral. Estas van a nacer y van a ir poco a poco la línea media y se van a fusionar de esta manera. Y así es simplemente como se forma el septum transverso. Como les he dicho, no lo tabica totalmente, o sea, no divide totalmente las aurículas de los ventrículos, ya que aún hay dos agujeros. Esos agujeros son importantes. Pero enseguida vamos a ver cómo es que aquí estos se tabican. Por el caso, estos son los agujeros que después lo vamos a ver como la válvula, que van a formar las válvulas. La válvula tricuspidea y la válvula mitral. ¿Listo? Ahora, algo importante es que este septum, que es el septum intermedio, va a formar el esqueleto membranoso. Esto sí puede que entre a su examen. ¿Cuál tipo de tabique da el esqueleto membranoso? Como ya saben, el esqueleto membranoso está dado por el septum intermedio. Entonces, una vez más, entre la aurícula y el ventrículo se va a formar dos almohadillas, que son las almohadillas endocárdicas. Va a haber una almohadilla endocárdica dorsal y una ventral. Estas se van a fusionar y van a dividir a la aurícula del ventrículo. Ahora, vamos con la siguiente parte, que es la tabicación del bulbo arterial. Entonces, el bulbo arterial, primero que nada, era eso de aquí. Esto de aquí es el bulbo arterial. Y como les decía en un principio, va a formar dos grandes arterias, que van a ser la arteria aorta y la arteria pulmonar. Pero tiene que dividirse, ya que en un principio está todo junto, tiene que dividirse. Y eso lo va a dividir, bueno, y eso se va a dividir gracias a las crestas vulvares, que son estas estructuras de aquí. ¿Listo? Estas estructuras van a aparecer en tres regiones. Vamos a tener, todo esto es el bulbo arterial. Vamos a tener una región cefálica, una región media y una región caudal. Entonces, las crestas vulvares van a aparecer en la región cefálica, en el lado ventral y dorsal. Luego, mientras vayan descendiendo, van a ir girando a manera de una espiral. Esto es importante. Sí o sí tiene que ser a manera de espiral,
ya que si no es a manera de espiral, vamos a tener una malformación, que lo vamos a ver después. Pero normalmente tiene que bajar en espiral. Entonces, en la parte cefálica vamos a tener una cresta vulvar ventral, una cresta vulvar dorsal. En la parte media, como está bajando en espiral, la parte ventral va a irse a la derecha y la parte dorsal va a irse a la izquierda. Y por último, cuando estemos llegando a la región caudal, va a volver, va a irse la que era derecha, se va a ir a la región dorsal y la que era izquierda a la región ventral. Y como consecuencia vamos a tener esta estructura, que es que es un nuevo tabique, que se denomina tabique aórtico pulmonar. Y este tabique aórtico pulmonar lo que ha hecho es dividir simplemente el bulbo arterial en dos lugares, tanto uno para la salida de la arteria pulmonar y uno para la salida de la arteria aorta. Y es importante entonces esa región. Listo, ya tenemos al tabique aórtico pulmonar. Ya hemos avanzado dos tabiques, el septum intermedio y el tabique aórtico pulmonar. Ahora, algo importante que tienen que saber es en qué semana se forman las crestas vulvares. Las crestas vulvares se forman en la quinta semana. Lo bueno del sistema cardíaco es que no tiene muchas fechas, así que las pueden memorizar. Entonces, las crestas vulvares se forman en la quinta semana. Listo. Ahora, esta parte de los arcos aórticos lo vamos a ver después en el desarrollo del sistema vascular, pero ¿cuál es la finalidad? Esa es la finalidad. Como hemos hecho que tenga una forma de sacacorchos, el ventrículo izquierdo va a ir ahora al cuarto arco aórtico y el ventrículo derecho al sexto arco aórtico. Ahora, un poco spoileando la siguiente explicación, el sexto arco aórtico va a formar las arterias pulmonares. Eso es lo que forma el sexto arco aórtico. Y el cuarto arco aórtico va a formar el callado de la aorta. Listo. Entonces, como pueden ver, es muy necesario que tenga la disposición en espiral, ya que si no está en espiral, vamos a tener que el ventrículo izquierdo va a ir al sexto arco aórtico y el ventrículo derecho al cuarto arco aórtico. Eso lo vamos a ver después en malformaciones. Vamos con la siguiente cavidad. Ya hemos hecho las aurículas, ya hemos hecho el bulbo arterial. Ahora nos falta el ventrículo. ¿Y cómo es que el ventrículo se forma? Es muy similar. Bueno, a ver, todavía no hemos visto aurículas. Hemos visto el septum intermedio y el bulbo arterial. Nos faltan las aurículas y los ventrículos. Entonces, vamos a ver ahorita de los ventrículos. De igual manera lo he escrito para que lo vayan viendo, pero todo va a nacer por debajo del ventrículo. Debajo del ventrículo se va a formar como una cresta de esta disposición, una cresta semilunar, de origen muscular, ojo, de origen muscular. El septum transverso era de origen membranoso. Entonces, se va a formar un septum a manera de semiluna que va a ir poco a poco ascendiendo. Poco a poco va a ir ascendiendo de esta manera. Y va a contactar, va a haber un punto donde va a contactar con las almohadillas endocárdicas dorsales y con una parte de las crestas vulvares. Y como pueden ver ahí, hay un foramen. Ese foramen se denomina el foramen interventricular primitivo. ¿Listo? Entonces, ya tenemos la formación del tabique interventricular, pero todavía no está completo, pues va a ser completado por otras dos estructuras, que van a ser las crestas vulvares y la almohadilla endocárdica dorsal. Estas dos estructuras, tanto las crestas como la almohadilla endocárdica ventral, van a cerrar lo que queda del ventrículo, que sería esta región. Entonces, teníamos una región muscular y la región que falta va a ser membranosa. ¿Listo? Eso es muy importante ya que suelen preguntar en el examen. Ahora, vamos con la siguiente parte. Aquí ya está más completo el tabicamiento del ventrículo. Entonces tenemos la porción muscular y la porción membranosa. Listo. Vamos, ahora, aquí tenemos unos esquemas, unos dibujos mucho más resumidos. Como pueden ver aquí, tenemos la formación del tabique interventricular que se forma por debajo. ¿Listos? Y este poco a poco va a ir ascendiendo y va a haber un punto donde se va a fusionar, bueno, va a llegar ahí
y se va a formar la porción muscular. Y la porción que queda va a formar la porción membranosa. Listo. Vamos ahora con la tabicación auricular. Entonces ya conocemos tres tabiques. El septum intermedio, el tabique aórtico pulmonar y el tabique interventricular. Vamos con el tabicamiento auricular. Este sí es un poco complejo, así que les recomiendo que presten atención. Vamos a tener dos membranas. Bueno, primero una membrana. La primera membrana, que van a ser en la parte más superior de la aurícula, se denomina septum primo. ¿Listo? Luego, ese septum primo va a ir poco a poco descendiendo. Y va a haber un punto donde se va a fusionar con las dos almohadillas, tanto la ventral como la dorsal. Y en ese transcurso va a ocurrir que se va a formar un agujero. ¿Y cómo se llama el agujero? Ostium primo. Listo, entonces ese es el primer estadio de la formación del tabicamiento auricular. Vamos con la siguiente parte. Aquí como pueden, ahora en pleno descenso del septum primum tenemos la formación de un agujero, que es este agujero de aquí. ¿Cómo se denomina este agujero? Se denomina ostium secundum. ¿Listos? Este ostium secundum, ¿cuál es la finalidad del ostium secundum? La finalidad es asegurar la comunicación de las aurículas. Eso es un tema importante, pero en la formación de la circulación fetal. Ahora no es importante, pero se forma un ostium secundum. Listos. Ahora vamos con la tercera parte, que es la formación del septum secundum. ¿Cómo se forma el septum secundum? De esta manera. Como pueden ver, ya teníamos la apertura del ostium primo. Ahora tenemos otra membrana, que ¿dónde se va a formar? En la porción más ventral de la aurícula. Y esta, mientras se forma, va a ir en dirección hacia el lado posterior, o sea, hacia atrás. ¿Listos? Entonces, mientras esta membrana vaya poco a poco yendo hacia atrás, va a ir cerrando tanto el ostium primum como el ostium secundum. Pero no se va a cerrar completamente. Va a quedar un tipo de abertura. Y ese tipo de abertura se va a denominar agujero oval. Y el agujero oval, con el ostium secundum, va a formar un conducto, que es el conducto de Bottal. ¿Listos? Y así tendríamos ya el tabicamiento de las aurículas. Vamos con la siguiente parte. Bueno, aquí hay un resumen de las 7 estructuras de las cuales está formada las aurículas. Estas son las 7 estructuras. ¿Cuáles son? Tenemos al septum primum, al septum secundum, al septum spurium. Ojo que más antes dijimos que la confluencia de las dos válvulas, tanto derecha como izquierda, daban el septum secundum, el septum spurium. Y estos tres fueron las que dijimos, pero obviamente hay dos más, que es la válvula izquierda del seno venoso y la porción cefálica del septum intermedio. En sí, son esas 5 estructuras las cuales conforman el tabicamiento auricular definitivo. Ahora vamos con dos fechas que son importantes, que sí puede que entre a su examen, ya que yo vi que entró primero, la cuarta semana. ¿Qué es lo que pasa en la cuarta semana? Comienza a latir el corazón. Eso es lo importante en relación a la cuarta semana, que comienza a latir el corazón. Eso puede que entre a su examen. Y también hay una fecha más, que es el día 23. ¿Qué ocurre en el día 23? Se puede ya medir la actividad cardíaca. Entonces, hay que saber bien la diferencia entre los dos. Cuándo comienza a latir y cuándo ya se puede medir la actividad cardíaca, que es bien distinto. El corazón comienza a latir en la cuarta semana y se puede medir la actividad cardíaca en el día 23. Eso que les quede bien claro, ya que puede que entre a su examen. Y listo, con eso ya tendríamos ya concluido el desarrollo del corazón. Ahora vamos con las malformaciones. Hay varias malformaciones, pero yo los clasifiqué en los más importantes, que son estos 3, 6, estos 7. ¿Listo? Entonces vamos con la primera malformación, que es la dextrocardia. ¿Cuál es la función? Bueno, ¿en qué consta la patología? Ahora, hay que saber muy bien la diferencia entre posición y ubicación. ¿Listo? La dextrocardia
es cuando el corazón está en su posición normal, pero no está, perdón, está en su ubicación normal, que es en el precordio, ¿cierto? Pero no está en su posición adecuada, o sea, está en su ubicación, pero no está en su posición. Normalmente el corazón tiene que mirar hacia abajo y hacia adelante. Eso es lo normal en la anatomía. Pero en la dextrocardia, ¿qué ocurre? Que puede mirar a otro lado. Puede mirar hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo. Eso se denomina dextrocardia. Cuando el corazón está en su ubicación normal, pero no está en su posición. Vamos con las ectopías. Ya sabemos que son ectopías, ya que lo hemos visto harto. Las ectopías no son más que cuando el corazón no está ni en su posición ni está en su lugar normal. Está en otro lugar totalmente diferente a donde tendría que estar. Puede haber ectopías donde el corazón está en el abdomen o puede haber ectopías donde el corazón está en el cuello. Listo. Vamos con otra alteración. Tenemos alteraciones tanto en el tabicamiento auricular como en el tabicamiento ventricular. Vamos con el tabicamiento auricular. ¿Qué ocurre en el tabicamiento auricular? Va a haber una alteración que es la aurícula común. En la aurícula común no ha habido un tabicamiento, o sea, no ha habido una división entre ambas aurículas. Por lo tanto, va a haber una comunicación interauricular. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que va a haber la falta de dos tabiques. Puede que falte el septum primum o puede que falte el septum secundum. Cualquiera de los dos puede causar una aurícula común, dando una comunicación interauricular. Vamos con la siguiente malformación, que son los defectos del tabicamiento ventricular. Ahora, para que se recuerden, tendríamos un corazón membranoso y un corazón muscular, ¿cierto? Pues la falta de cualquiera de estos dos va a dar una comunicación interventricular. En otras palabras, o no se ha formado la porción membranosa o no se ha formado la porción cefálica y como resultado va a haber una comunicación interventricular. Y aquí hay un dibujo que esquematiza eso, que ambos ventrículos van a estar siendo comunicados. Listo. Vamos con la siguiente parte, con los defectos del tabicamiento del bulbo arterial. Ahora, como les decía, tiene que formarse la cresta vulvar, ¿cierto? Las crestas vulvares y el tabicamiento aórtico pulmonar. ¿Qué tendría que ser? Tendría que formarse un tabique así, en espiral, ¿cierto? Pero el tronco arterioso persistente es una patología en la cual no ha habido la formación de las crestas vulvares. Por lo tanto, la sangre que viene del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo van a ir ambos directo al bulbo arterial. Y como no hay una división, la sangre va a ir tanto al callado aórtico como las arterias pulmonares. Ese es el trastorno. Estas malformaciones puede que ingrese a su examen. Entonces, ténganlo bien en cuenta. Una vez más, el tronco arterioso persistente simplemente es cuando no hay la formación, aquí lo vamos a escribir, no hay la formación de crestas vulvares. Listo. Vamos con la siguiente alteración. Vamos con la ventana aórtico-pulmonar. Este es un defecto un poco interesante, ya que simplemente es cuando entre el trayecto ascendente, o bueno, entre las salidas de la arteria aorta y la arteria pulmonar, ha habido un fallo en el tabicamiento. Como consecuencia, va a haber una comunicación entre la arteria aorta y el tronco pulmonar. Simplemente es eso, una comunicación entre la aorta y la pulmonar. Vamos con la siguiente, que es la transposición de vasos grandes. Ahora, como les decía, en el tabicamiento, en la formación del tabique aórtico pulmonar, este tiene que tener una disposición en espiral. En caso de que no tenga una disposición en espiral, o sea que sea un tabique recto, la sangre que va del ventrículo izquierdo, que normalmente tendría que ir ¿a dónde? Tendría que ir al callado aórtico, ¿cierto? Y la que sale del ventrículo derecho, ¿a dónde tendría que ir? Al, a los pulmones. Pero en caso de que vea la transposición de vasos grandes, que es cuando no hay la disposición en espiral, la sangre del ventrículo izquierdo va a ir a los pulmones y la sangre del ventrículo derecho va a ir al callado de la aorta. Simplemente esa es la alteración.
Y por último, la alteración más importante que sí tienen que saber, que se caracteriza por una tétrada, es la tetralogía de Fallot. Esta alteración entra en cada año, desde primer año hasta quinto año. Y tienen que memorizarse los cuatro determinantes de la tetralogía de Fallot, que se los voy a mencionar, que son estas cuatro. Primero, tenemos bueno, vamos a ir en orden. Lo que ocurre es que en el tabiqueamiento aórtico pulmonar, la arteria pulmonar se va a ir mucho más hacia la derecha, y como se va a ir mucho más hacia la derecha, la arteria aorta le va a seguir. Por lo tanto, como la arteria aorta se ha ido más hacia la derecha, o sea, hacia el ventrículo derecho, esta ha logrado cabalgar sobre el tabique interventricular. Por lo tanto, va a haber un cabalgamiento de la aorta. Eso es lo primero que tienen que hacer. Cabalgamiento de la aorta. ¿Ya? No lo pongo cabalgamiento porque es muy largo y no va a entrar. Luego, una vez que ha habido el cabalgamiento de la aorta, como consecuencia de ese cabalgamiento vamos a tener una nueva apertura. Entonces, tendríamos una comunicación interventricular. Listo. Ahora, después de la comunicación interventricular, ¿qué más tenemos? Tenemos la estenosis de la arteria pulmonar. Listo. Esos tres. Y por último, esto lo va a avanzar un poco más en fisiología, que cuando hay una estenosis en el corazón, siempre hay una hipertrofia. Puede ser del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo. En este caso, como el septum en sí, como el agujero afectado va a ser la arteria pulmonar, el ventrículo derecho, para tratar de vencer la estenosis, va a crecer de tamaño. Por lo tanto, va a haber una hipertrofia del ventrículo derecho. Y esas son las cuatro características que tienen que memorizar de la tetralogía de Fallot, ya que esto sí o sí puede que entre, eso sí es seguro. Así que lo voy a marcar para que no se lo olvide. Ahora, como consecuencia de esto, simplemente es que el niño va a tener un síntoma bien característico, que es la cianosis. Y esas serían las patologías más importantes. Ahora vamos con el siguiente tema, que es desarrollo del sistema vascular. Voy a volver a mí para ver si sigue. Si sigue. ¿Tienen alguna pregunta o vamos con el siguiente tema? Jonah, Dime. les vamos a dar un descansito, chicos, ya, de unos 15 minutitos y 35 volvemos, porque ya han tenido tres temas de seguido, puede ser un cachito pesado y poco didáctico. Así que en 15 minutos volvemos ya, chicos, y 35 ya vamos a estar, bueno, Jonathan ya va a estar presentando su diapositivo. Gracias.